Hay algo debajo de la casa. Las casas de las Poquianchis. Leyendas contadas por viejos del pueblo. Dicen los más viejos que el miedo no nació con el diablo, sino con las Poquianchis. Y yo te lo puedo jurar, porque mi abuela vivió a 2 casas de una de ellas y vio cosas que nadie debería de haber visto. En aquel tiempo el pueblo era chico, de calles de tierra y casas de adobe. Era en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Si bien lo recuerdo, era por unas calles de El Obregón o Carranza. Nadie se metía con las Poquianchis. Eran mujeres misteriosas. Siempre vestían de oscuro, con miradas que helaban el alma. Tenían unos perros negros grandotes, como becerros, que nomás con verlos, uno sentía que se le encogía el corazón. Mi abuela contaba que por las noches se oían gritos de mujeres, lamentos y golpes, como si alguien suplicara que las dejaran ir. Nadie se atrevía a salir, nadie las enfrentaba, porque decían que si las Poquianchis te veían, te marcaban, y ya no volvías a aparecer por el pueblo. Pero lo que cuenta mi abuela era que lo peor, lo más horrible de todo, eran los perros. Cuenta que se comían los productos, los bebés de las muchachas que quedaban embarazadas. Mi abuela los oyó una vez, así me lo contó, con los ojos vidriosos y casi al punto del llanto. Era de madrugada, hijo, y se oía un llanto, no de una mujer, sino de una criatura recién nacida. Yo me asomaba por una pequeña pared, obvio sin que mis padres se dieran cuenta, porque me tenían prohibido asomarme, o mínimo hablar de ellas. El llanto del bebé se escuchaba demasiado. Atrás tenían un corral, donde tenían a los perros. El bebé en la intemperie llorando. Y de repente, unos gruñidos de perros. Y después de ahí, venía el silencio. Los perros comiendo. Eso no lo hicieron solamente una vez, sino varias, de las que mi vieja memoria se acuerda. Mínimo fueron 5, los que yo escuché. La mayoría de las personas sabían qué hacían, sabían a qué se dedicaban. Por lo mismo, no nos dejaban salir, para que no fuéramos reclutados por ellas y nos llevaran a la fuerza. Recuerdo muy bien, en la noche que llegaron los federales, traían palas y armas. Los perros ladraban sin parar, y personas del pueblo iban detrás de los federales. Recuerdo bien esa vez. Se hizo un verdadero escándalo. No sé cómo se enteró casi todo el pueblo, que cuando nos dimos cuenta, todo estaba rodeado por personas. Incluso mis padres fueron a ver, y yo detrás de ellos. Cuando comenzaron a excavar el patio de las Poquianchis, descubrieron cuerpos, muchos cuerpos. Mujeres jóvenes, niñas, bebés, personas que el pueblo daba por perdidas. Mi abuela me contó que casi la atrapaban a ella también. Una de esas mujeres la había invitado a trabajar, que le iban a pagar muy bien, que no importaba que aún fuera una niña, y que no tendría de qué preocuparse, ni ella, ni sus padres, que iba a ganar muy bien, sin hacer casi nada, y que al fin iban a salir de ese hoyo de pobreza en la que nos encontrábamos. Pero mi bisabuela, que en paz descanse, no la dejó ir. La enfrentó y le dijo que no se volviera a acercar a mí, si no la iba a conocer. Eso le salvó la vida a mi abuela. Después de que se llevaran presa a una de ellas, el pueblo suspiró un poco, pero no por mucho. Aunque las casas se hayan vaciado, los gritos seguían ahí, oyéndose todas las noches.
Con los años tiraron aquella casa y construyeron lo que creo es una pensión de carros. Pero nadie se queda ahí. He escuchado que algunos veladores no duran ahí, pues a pesar que ya han pasado muchos años, sigue habiendo una vibra que no muchos pueden aguantar, pues por las noches se escuchan llantos de mujeres y de algunos bebés, ladridos de perros, de esos perros malditos, aunque no haya ninguno cercas, y todos se escuchan dentro de ese lugar. Vecinos también aseguran escuchar cosas, y dicen que si pasas por ahí de madrugada, el viento trae esas voces, esos llantos de mujeres, los llantos de bebés y de dos perros que salen de la nada. Por eso, hijo, cuando pases por ahí, por ese rumbo, y escuches algo raro, no voltees, solo ignóralo y sigue caminando, que los recuerdos aún siguen ahí. La del vestido negro. Hola a todo el equipo. Me gustaría contarles una historia que me contó mi abuela. Somos de San Pancho. Y mi abuela, cuando estaba joven, nos contaba que vivía en San Antonio. Y que cerca de ahí vivía una mujer. Le llamaban la señora Delfina. Un día esa mujer le ofreció trabajo a mi abuela, trabajar en una cantina, donde daban de comer, y que supuestamente iba a ganar muy bien. Mi abuela casi aceptaba, y corriendo fue a decirle a su mamá. Cuando le dijo lo que la señora Delfina le había propuesto, su mamá se exaltó, la regañó como nunca la había regañado, y la encerró por unos días, sin que pudiera salir, y ni siquiera asomarse por la ventana. Le dijo que esa mujer no contrataba sirvientas, contrataba almas. Yo no sabía a qué se dedicaba, ni quién era. Solamente vi una oportunidad de poder ayudar a mis padres y aportar un poco a la casa. Semanas después, me enteré de la verdad, a lo que en verdad se dedicaba la señora Delfina. Más de 30 cuerpos sacaron de su terreno, y mi abuela, que en paz descanse, nos lo contaba llorando, porque entre ellos, entre esos cuerpos sin vida, estaba su prima, que desde hace tiempo estaba desaparecida. Contaba mi abuela que esa señora traía un perfume que se distinguía entre los demás, y que jamás se le olvidó a qué olía. Y cada vez que volvía a oler, o que le llegaba ese aroma, se persinaba y decía: ya pasó la señora, la Poquianchi. La voz. Mi abuelo nos contó una historia que le sucedió a su papá, a mi bisabuelo. Pues mi abuelo cuenta que mi bisabuelo ayudó a la policía a excavar cuando agarraron a las Poquianchis. Era joven y valiente. Cuenta mi abuelo que su papá, mientras cavaba, escuchó que alguien le susurró su nombre, bajito, desde la tierra. Pensó que era el viento, pero los demás también lo escucharon. Se quedaron helados al escuchar que una mujer decía: ayúdenme. Esa noche dicen que soñó con esa muchacha, pálida, que le agradecía entre lágrimas, pues él había encontrado un cuerpo de una mujer, que supuestamente dice que era la misma de su sueño, y que tenía la misma voz que escucharon esa tarde. Cuentan que mi bisabuelo no volvió a ser el mismo. Decían que cada año, el Día de Muertos, la veía parada en la esquina del rancho. Nadie más la veía, solamente él. Él decía que lo visitaba y que de vez en cuando escuchaba su voz. La mujer del mercado.
Mi abuela cuenta que antes vendían tamales en el mercado. Cuenta que un día llegó una mujer muy arreglada y le compró 6 tamales. Le dio más dinero del necesario y le dijo: si te vienes conmigo, vas a tener mejor vida y vas a ganar más dinero para poder sacar adelante a tu niña. Mi bisabuela dudó, pero una amiga de ella aceptó. Esa fue la última vez que la vio. Años después, cuando las noticias hablaron de las Pokeanchis, mi abuela reconoció a la misma mujer en el periódico. Era una de ellas, y una de las víctimas se parecía a la amiga de mi bisabuela. Eso es lo que nos contó mi abuela, de lo poco que se acuerda, pues ella ya es muy grande de edad. Pero aquí les dejo esa pequeña historia de las Pokeanchis. Hola, me llamo Antonio y quiero contarles una historia. Una que se cuenta en mi familia y de generaciones en generaciones la hemos contado. Ahora tengo a mis hijos y a una esposa, y ellos fueron los que me convencieron en mandarles esta historia. Se dice que mi abuela trabajó un tiempo en una casa grande, donde supuestamente vivía una de las Pokeanchis. Ella limpiaba el patio y daba de comer a los perros. Un día cuentan que escuchó golpes y llantos detrás de una puerta cerrada. Dicen que tenía candado. Preguntó que qué era, y la patrona le dijo que no se metiera en cosas que no le importaran, que eran cosas de negocios, y que solo se dedicara a hacer su trabajo. Una tarde, mientras no estaba la patrona, le dio curiosidad y abrió la puerta. Adentro había cadenas, sangre seca y una cama vieja. En la esquina una sombra se movía, pues era señal que había alguien ahí. Mi abuela salió corriendo y nunca volvió. Años después, al enterarse de quién eran las Pokeanchis, entendió que había trabajado para una de ellas, y sin siquiera saberlo. Muchas cosas se cuentan de las Pokeanchis, de esas mujeres que causaron terror en los pueblos, llevándose a mujeres con engaños, prometiéndoles una mejor vida, sin saber que iban al meritito infierno. Y dime, ¿tú has escuchado de ellas? Si es así, te escuchamos. Y no olvides que estuviste entrando a debajo de la cama.